Bueno, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este programa Crónicas Mateadas, donde hablamos de un poco lo que se nos canta el forro de las pelotas. Como siempre, me acompaña la mascota del programa y maestro absoluto del manga y el anime, el distopiano Gonzalo García. Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, acá andamos. Vamos a estar hablando de todo un poco y vamos a tratar de hacerlo más dialogado que una reseña constante y sonante, pero nada, con ganas, tomando matecitos y dale que va. Perfecto. Y por supuesto me presento, soy Freddy, el que maneja el programa, trata de guiarlo a buen puerto. Y también el que sabe más que nada de videojuegos, que vamos a tratar de abarcar unos breves temas sobre esa índole en el programa. Pero primero un poco de novedades aquí que van a ser relevantes al menos durante esta semana, puntualmente sobre Shingeki no Kyojin, que ya hace 3 temporadas que tendría que haber terminado, ¿no? Que vienen amenazando con esta es el final parte 15. ¿Cómo vamos con eso? Claro, así es, sí, y tiene que ver mucho con eso. Nosotros en el podcast hemos hablado mucho de Shingeki no Kyojin. Ya sabemos que no es uno de los animes que nos interesaría puntualmente, o que ya en su tiempo, hace años, hace unos 10 años más o menos, era una especie de historia interesante, que estaba piola, que estaba buena, pero claro, con el pasar de los 10 años, por decirlo de alguna manera, hubieron algunos inconvenientes, medio que la gente ya estaba un poco cansada, o algunas personas ya están un poco cansadas de que se postergue cada vez más el final. Y este año, a principio de año, digamos, había salido Shingeki no Kyojin de Final Season, a la temporada final, pero el capítulo final, parte 1, ¿no? Así que sí, es la temporada final, es el capítulo final de toda la historia, pero al principio de año era la parte 1, que era una especie de película, porque duraba 1 hora y ya se contaba un poquito lo que era, digamos, el retumbar, ¿no? En esa hora aparece todo lo que sería, digamos, ya Eren descubierto, que ya quiere ser, no sé, la persona que ponga fin a todos los conflictos políticos y bélicos que existen en el mundo, y se transforma, bueno, en esa especie de titán gigante que arrasa todo a su paso y que da un montón, hace nacer de sí, digamos, un montón de titanes colosales, y se embarca en la tarea de aplanar todo el mundo, digamos, ¿no? Y bueno, en esa primera parte se veía cómo sucedía, cómo todos los personajes estaban ahí dando vueltas, unían fuerza para ir en contra de este Eren, por decirlo de alguna manera, desatado. Y ahora, el 4 de noviembre, ya cuando esté este podcast al aire, ya está, digamos, para ver, se va a estar estrenando, o ya está estrenado, la parte 2. Que es donde, bueno, no sabemos todavía bien si va a abarcar hasta el final de la confrontación. Esperemos que sí, que ya sea la última partecita, pero bueno, por el momento se sabe que el 4 de noviembre ya va a estar la parte 2 y vamos a ver hasta dónde sucede, si pasa la parte de la paloma o no, bueno, cosas que se irán viendo. Y después también se comunicó que con la salida del tomo 35 de Shingeki no Kyojin, que es el tomo final, va a salir la historia de Levi, que era uno de los personajes más o menos del grupito, ¿no? Que a medida que fue pasando el tiempo se fue haciendo un personaje muy fuerte. Y va a tener no se sabe si un episodio estilo one shot, que va a revelar la historia, digamos, de cuando él era chiquito, ¿no? Cómo él se hace en los barrios bajos, que se va a llamar Bad Boy. Si bien ya hay spin-off que narran la historia de Levi en Before the Fall, por ejemplo, que es un manga que te explica cómo sucede la vida antes de la caída del muro, y ya en la historia principal también se abordó mucho de lo que tenía que ver con la historia de Levi. Bueno, acá viene también un pequeño especial, un pequeño, no sé, forma de reavivar o querer seguir sacando material al respecto de personajes así
grosos, con mucho peso, digamos, del universo de Shingeki no Kyojin. Y bueno, va a estar saliendo dentro de poquito. Así que bueno, esas son las novedades. Si hay gente que está esperando mucho Shingeki no Kyojin, este mes o esta parte del año va a ser fundamental para ellos. Y nada, nosotros esperamos que finalice de una maldita vez. Así que esas son las novedades y listo. Perfecto, sí, a ver si ya se pone las pilas y termina. Lo bueno de que tarde tanto tiempo es que en su momento, cuando salió la primera temporada del anime, yo me acuerdo que dije, mirá, no tengo ganas de leer el manga, spoileame todo. Y me contaron todo más o menos lo que pasaba y dije, bueno, mira, tanto no me interesa. Pasó tanto tiempo que mucho no me acuerdo. Entonces, estoy en un estado como para poder ver ese final. Ahora que dijiste lo de la paloma me quedé, cierto, pasaba algo por ahí. Pero por suerte mucho no me acuerdo. Así que lo vamos a dejar ahí, no me quiero acordar. Nada, déjenos en los comentarios el que se dé cuenta y se acuerde si realmente terminó con este episodio o si la cosa sigue. Porque como yo no me voy a enterar, me pueden avisar por los comentarios. Por otro lado, ya movemos a lo que se volvió una especie de la temática del resto del podcast, y esto fue completamente sin querer, que va por el lado de lo misterio, lo detectivesco, la lupa en la frente y el sombrero de Sherlock Holmes. No porque hablemos nada de Holmes, sino porque, bueno, todo tenía que ver con ese tipo de tramas. Para los que no están enterados, salió hace muy poquito el Alan Wake 2, que es un juego, es una secuela de, por supuesto, del Alan Wake 1, que salió hace como 13 años. Entonces ya una secuela muy esperada de cómo sigue la historia y las locas aventuras de este pequeño escritor. Yo lo había jugado en su momento y la verdad todavía no me puse con el 2, pero sí quería refrescarme un poco qué había pasado antes. Y como, nada, los buenos de Epic Games ya me habían regalado hace mil tanto el Alan Wake 1 como el American Nightmare, que es una pseudo secuela. Me lo puse a jugar, lo puse en la tele y lo estamos viendo como una serie con Meli, que es muy gracioso porque está dividido de manera episódica el Alan Wake. Entonces, nada, termina, te tira los créditos, tipo fin del episodio 1, y cuando empezás el siguiente te pone anteriormente en Alan Wake. Entonces, como cualquier otra serie de todos estos canales de streaming que estamos siguiendo tanto. La verdad, mientras que no les puedo hablar del 2, tengo que decir que es una historia que está muy interesante. Sí les quería contar un poco de qué va, tratando de no ahondar mucho en lo que son los spoilers, así lo esperan ustedes. Si no pueden, sí que estoy trabajando en un artículo, bueno, estoy esperando que lo publiquen, con un resumen sobre toda la historia de lo que pasa en el Alan Wake 1 y el American Nightmare. Va a estar en inglés, pero bueno, cuando esté, si es que me lo publican antes de que subamos el podcast, lo dejamos por ahí. Así, nada, lo pueden leer y aprendan inglés. Así que nada, un poquito de lo que pasa. Alan Wake es un escritor de bastante renombre. Hay muchas referencias a Stephen King, inclusive lo nombran directamente. Y tiene que ver porque es, al menos en el 1, es un terror y un suspenso en el estilo de Stephen King, que hay mucha gente que lo llama, o lo llamaba, el maestro del terror. Y para mí trabaja muy bien en suspenso, pero no sé si terror, como decir terror, no sé si es necesario, pero definitivamente que te lo hace muy entretenido. Querés saber qué hay atrás de todo ese misterio. El problema con Stephen King es que en general la respuesta del misterio es una cagada, pero bueno, al menos el viaje estuvo bastante bueno. Y en Alan Wake sí que es entre todo interesante. Así que nada, es un escritor muy, muy conocido dentro de ese universo. Comparaciones a Stephen King en términos de la fama, como que hay mucha gente que lee sus libros, a pesar de que no es que todo el mundo está leyendo hoy en día. A ver, esto fue hace más de 10 años, pero pasaba un poco lo mismo. No es que los escritores son súper conocidos, pero hay algunos que se lo fuma todo el mundo, de lectura fácil. Y eso es un poco en lo que trabaja el compañero Alan. No es esto una especie de carta de amor o oda a los escritores, que son lo mejor que te pasa en el mundo. Nada, es el laburo del tipo. Y punto, y lo hace bien. Pero nada, su último trabajo fue hace 2 años. Y cuando publica ese libro, ya no le sale ninguna palabra más. O sea, no que no pueda hablar, sino que puede escribir. Tiene el bloqueo de escritor bastante heavy. Así que termina yendo con la Germu a un pueblito ahí en la montaña para estar en una cabaña junto al lago y poder relajarse. Bueno, notarán que es un juego así medio de terror y suspenso, así que no se relaja un carajo. Y lo empiezan a atacar toda una serie de lo que llamaremos chovis oscuros, que no se entiende muy bien qué son.
Y toda la historia va medio por ese lado. No se entiende qué está pasando, no se entiende qué son los bichos, no se entiende qué le está pasando a Alan, si está flasheando caca o si realmente le está pasando todo eso. Lo que sí es que se las pasa encontrando hojas de un manuscrito que aparentemente le escribió él, que no se acuerda de haberla escrito, pero que todo lo que dice en esta nueva obra de ficción, él es el protagonista, y lo que dice en estas hojas va pasando. Y eso se refleja en el gameplay. Vos te encontrás una hoja que dice, bueno, por suerte salí del bosque y pensé que estaba todo tranquilo, y entonces escuché la motosierra. Dejás la hoja, haces 2 pasos y escuchás la motosierra y te querés Matioli, porque te viene a buscar el señor con la motosierra. Así que en eso está muy interesante la idea de cómo se va desarrollando la historia, que te encontrás con básicamente literales spoilers dentro del juego, pero son canon y muchos personajes reaccionan a eso. Como son muy opcionales, el protagonista no reacciona al 100% de las hojas, pero sí que hay una donde encontré una que estaba medio secreta, lo leí, dije, mira, pasa tal cosa, donde Alan le dice esto al personaje, y cuando me encuentro con ese personaje dice, sabía que ibas a decir eso porque ya me lo leí. O sea, justo esa hoja la había leído el otro. Así que todos tienen sus reacciones y también puedes tener tu propia información como el que lo juega. Muy interesante y nada, con mucho peso esa idea de ese juego, pero los que lo hicieron básicamente no te iban a hacer una secuela al pedo. Creo que son los de Remedy. Querían trabajar mucho con esa historia y con muchas otras, entonces quisieron expandir su mundo por otro lado, y son los mismos que hicieron El Control, que es un juego de no hace tanto, que tiene muchas referencias a los SCP, unas historias así de terror, no sé bien el género que sería, quieren ser ciencia ficción pero al mismo tiempo realista, al menos como género literario. Y que nada, el punto es que en Control es una rama del gobierno, puntualmente estadounidense, estilo el FBI, pero que se encarga de cosas medio con nivel pedo místico. Entonces si hay fantasmas o algo así, se encarga esta rama del gobierno. Así que es un juego más de ciencia ficción que de terror, pero hay muchas referencias al Alan Wake. Entonces, bueno, para que sepan claramente, mientras que el juego te quiere marear un poco el Alan Wake, donde quizás está pasando todo en la cabeza de Alan, está pasando posta. Todo lo que le pasa a los chovis son reales. Así que nada, la verdad vale mucho la pena. El Alan Wake 2 va a seguir mucho esa historia y lo hace de una manera mucho más truculenta. Acá deja el estilo más popu y tranqui inclusive y digerible de Stephen King para irse a algo más, no quiero decir Silent Hill porque, a ver, la verdad no lo jugué todavía. Lo ves en los trailers, se meten cosas más turbias, pero sí que hace canon un montón de cosas que pasaron en Alan Wake, no solo los episodios DLC, que eso era de esperar porque hoy día está incluido con el juego base, sino también el juego que parecía más un spin-off que otra cosa, que es el Alan Wake American Nightmare. Es muy peculiar ese juego porque es una gomada, es una absoluta boludez lo que pasa en ese. Entonces se jodió tomárselo en serio. Es el mismo protagonista, Alan, pero que está en un episodio de una especie de un programa inventado al estilo La Dimensión Desconocida. Este mismo programa aparece en muchas de las televisiones que te puedes encontrar en el Alan Wake, que están ahí como secreto. Están muy buenos, cada uno de esos episodios trabaja conceptos medio locos y vos literal te encontrás la tele, la prendés, empieza el episodio y te lo puedes ver entero. A ver, no duran un montón, menos de 5 minutos, pero esto con escenas de live action y qué sé yo, y trabajan esos conceptos que esperarías ver de La Dimensión Desconocida y que atan un poco con la historia del momento de Alan Wake. En este American Nightmare es como si fuese un episodio escrito por Alan y protagonizado por Alan, donde se tiene que enfrentar a el señor Scratchy. Así de pedorro es el nombre, porque no se supone que te lo tomes súper en serio. El señor Scratchy es Alan Wake, pero malo, creado por las sombras, o sea, el antagonista principal de Alan, que es una sombra medio rara. Y se lo tiene que enfrentar en este episodio en la ciudad inventada de Night Springs. Night Springs es un lugar y también es el nombre del show este en medio, La Dimensión Desconocida. El tema es que, tanto como fue publicitado el juego, como funciona realmente, es más un juego de acción que otra cosa. Y no es tanto, es más de irte a cagar a tiros. Porque además de tener una buena historia y todo eso en Alan Wake, tiene un rico sistema de combate. Donde tenés que ir balanceando entre sacarle el escudo del enemigo de sombras que tiene con tu linterna y después recargarlo a tiros. Es un poquito más complejo que eso, pero al mismo tiempo es tan simple de entender como eso, y a mucha gente le gustó, entonces por eso se les ocurrió hacer
lo que parecía un spin-off dentro de todo simpático. Así que nada, puede llegar a entrar en el canon, o sea, hay motivos por los que ese episodio, digamos, podría llegar a haber pasado, porque tiene mucho que ver con Alan escribiendo cosas y esas cosas realmente pasando. Pero bueno, cuando ves el 2 y ves los gritos que te pide que lo tomes en serio, no había mucha gente esperando que te tomes en serio el American Nightmare. Y resulta que le están haciendo muchas referencias. En el 2, tanto lo que pasó como aparentemente la serie de televisión, pero particularmente al señor Scratchy. Sigue siendo un hombre de mierda, pero bueno, es interesante porque es realmente un episodio que al final realmente pasó. Y si lo tienen gratis por Epic, el Alan Wake normal, también seguramente tengan el American Nightmare. El American Nightmare todavía no lo jugué y voy por la mitad del Alan Wake 1, pero seguramente los dos valen la pena. Así que nada, por ahora todo eso muy recomendado, un juegazo, y veremos después cómo va. Si es que me lo compro y realmente le doy su momento al Alan Wake 2, eso se los iré comentando. Sí que existe el libro, en todo caso, de Alan Wake 1, si lo quieren disfrutar de esa manera. Pero bueno, esa recomendación por ese lado. Hay varias voces que ya están recomendando el 2, pero no se olviden pasar por el 1. Entre historias del momento, así detectivescas que están pasando y que están a flor de piel para muchas personas, está ahora dándose el anime de Pluto por Netflix, de fácil acceso para muchas personas, pero viene con bastante bagaje y está basado muy fielmente en un manga, entiendo que homónimo. Gonza, ¿qué nos puedes decir de esta serie, de este anime? Bueno, Pluto ya se sabía que iba a largar el anime hace mucho tiempo. Después se descartó, después se sabía que la gente que estaba detrás de la animación no lo iba a poder hacer, no sé qué, no sé cuánto, hasta que finalmente Netflix venga para acá, capitaliza todo lo que se estaba haciendo con otros estudios y saca la animación de Pluto. Y sí, Pluto tiene muchísimo bagaje, muchísimas cuestiones detrás, pero antes, un corte comercial, antes hay que retrotraernos muchísimos años atrás a lo que sería el dios del manga, y me estoy refiriendo a Osamu Tezuka, cuando crea el primer Astro Boy, digamos, Tetsuwan Atom sería, ¿no? La historia de Astro Boy original, que bueno, en el 51, digamos, hasta el 68 estaba apareciendo Astro Boy, que son nada, unos pequeños 45 capítulos, por decirlo de alguna manera, que fueron a lo largo de la historia muchas veces retomados, recapitulados, reimaginados. Bueno, digamos, Osamu Tezuka reformuló todo lo que tenía que ver con el manga, o sea, es el padre y es el dios del manga, porque reformula todo lo que hoy conocemos como manga, ¿no? Antes el manga era una viñetas, como las viñetas que vienen en el diario, como lo que fue en su época las historias autoconclusivas de una sola viñeta en el diario, ponerle. Así era el manga antes. Pero Osamu Tezuka, y esto lo estoy preparando también para una columna un poco más interesante o que abarque un poco más la cuestión histórica, que después de la Segunda Guerra Mundial, después de haber sido Japón víctima de 2 bombas nucleares, necesitaba alguna manera de, no sé, que la gente no se vuelva depresiva o que no se suicide, no sé qué, no sé cuánto. Entonces aparece Osamu Tezuka trayendo algo que ya se veía ahí y se usaba, que era el manga, ¿no? La cuestión de la historieta como forma de divertimento para que la gente pueda distraerse un poco de las realidades políticas y sociales que estaban sucediendo en ese momento. Y reformula todo lo que se conocía como historieta o manga, dándole las características que hoy tiene. Es la cuestión de contar una historia de principio a fin, que tenga una serialidad, que salga en una revista, que se vaya construyendo una historia, las características de los personajes principales, que hoy conocemos como las características del shonen, y ni hablar de todas las demás, del shoujo, del seinen, de la mayoría de las demografías de los mangas, salen de toda la obra de Osamu Tezuka, que es
un mangaka prolífico hasta más no poder. Y también otro aporte que hace Osamu Tezuka al manga es que él era muy cinéfilo, le encantaba el cine, entonces mete todo lo que tiene que ver con los encuadres, con las formas de narrativas de contar las cosas, muy relacionadas con el cine, muy sacado de lo que era en su momento, lo que era Disney o lo que era el cine hollywoodense. Pero bueno, él, por ejemplo, también hace un manga legendario que es Black Jack, que es un médico que no tiene carnet de médico y opera y se maneja en los círculos no convencionales de lo que es la medicina, ¿no? Entonces, en la historia de Black Jack lo que aparece es una situación, tal vez autoconclusiva, pero una situación en la que viene un enfermo de alguna cuestión rara y él lo cura de manera milagrosa, ¿no? Hay algunas cosas que se vuelven polémicas dentro del manga, ¿no? Pero logra resolverle la cuestión, ¿no? ¿Y por qué estoy hablando de Tezuka si íbamos a hablar de Pluto? Porque Urasawa, Naoki Urasawa, uno para mí de los grandes mangakas de la narrativa hoy en día, uno de los referentes hoy en día del manga con una calidad narrativa impresionante, ganó en su momento el premio Tezuka, el premio Osamu Tezuka, con su obra Monster, ¿no? Que Monster tiene que ver con un médico que es perseguido o es inculpado falsamente por un asesino serial. Y bueno, y el médico se va, deja toda su vida como se la conocía, una vida prestigiosa, y se va buscando y rastreando de manera cuasi detectivesca a este asesino serial y va uniendo las partes, uniendo el rompecabezas que hay y empieza a entender más o menos quién es, por qué le está pasando eso a él y todas cuestiones que están en contraposición de lo que él conocía en su vida, ¿no? Él tenía un prestigio y de golpe pasa a la cuestión clandestina, pasa a tener que operar a delincuentes, a gente de la mafia, a gente que vive en los márgenes, prostitutas, niños de orfanato, eso todo en Monster. Y se ganó el premio Osamu Tezuka, que uno podría decir, mirá, muy similar, no es igual la historia, no tiene nada que ver, pero si vos vas al macro de lo que es la construcción de la historia, vos podés decir, mirá, se parece un poco al médico este que trabajaba o que hacía cosas escrito por Osamu Tezuka, digamos, ¿no? Muy similar, yo creo, ¿no? Esto ya es una cuestión mía, creo que por eso se ganó el premio que se ganó en su momento, uno de los premios más reconocidos de Japón, digamos, ¿no? Que bueno, eso capaz en algún otro momento hable sobre cómo funcionan los premios Osamu Tezuka. Entonces, después de eso, Urasawa, tal vez impulsado un poco por la cuestión del premio, tal vez no, se pone en contacto con Tezuka Production, que es una productora afín a toda la obra de Osamu Tezuka, que se encarga de hacer de vez en cuando retomar o rehacer, reescribir todos los mangas clásicos de Tezuka, o por lo menos los más reconocidos, ¿no? Como por ejemplo Astro Boy. Entonces, en ese momento, Urasawa toma de Osamu Tezuka el último arco de lo que era Astro Boy, el último arco animado de lo que es Astro Boy, que se llama el robot más grande de la historia, o lo que también se convirtió más tarde en el robot más fuerte del mundo. Entonces Urasawa lo que hace es agarrar la última saga del anime, que corresponde al episodio 50 y 51 del anime clásico, y lo reimagina, lo reinventa, le da un giro de tuerca, un giro zarpado de tuerca, ¿no? Porque si vos te pones a ver los últimos 2 episodios del anime clásico, lo que sucede es que ya vos ves a un robot fuerte que va uno por uno de los demás robots, matándolo así como a la que te criaste, ¿no? Como, hola, sos el robot más fuerte, sí, bueno, Pumba lo mata, se va al otro, Pumba lo mata, explota, aparece Astro Boy, le secuestran a la hermanita, Pumba no se queda así como cachetada de loco, ¿no? Uno detrás del otro, sin un hilo conductor, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces lo que hace Urasawa es
tomar la historia base, que es la de este robot Pluto, este robot nuevo que fabrican, que se va a encargar de destruir o matar de alguna determinada forma a los 7 robots más poderosos del mundo en ese momento. Ese sería el argumento base de la saga. Pero ¿qué pasa? Urasawa no se queda tranquilo con eso y lo que hace es sumarle, como bien le gusta a Urasawa, la cuestión del asesinato o el asesino serial y todo lo que tiene que ver con el trasfondo detectivesco. Da un giro 180 grados o mucho más y pone en Astro Boy, como nosotros los conocemos, el protagonista es Astro, es Atom, digamos, ¿no? Lo que hace Urasawa es quitarle el protagonismo a Astro o Atom y se lo da a otro robot, que bueno, no sé ni cómo se pronuncia, pero Gesich o algo así, ¿no? Gesich, medio raro para pronunciarlo. Y ahí comienza la historia, ¿no? Se trata de un detective que empieza a darse cuenta que ciertos robots relacionados con la 30ª o no sé qué 39ª guerra de la Concha de la Lora, guerra asiática, que la gente o los robots que habían participado de esa guerra y que habían de alguna u otra manera puesto fin o habían salido victoriosos, digamos, estaban siendo víctimas de asesinatos extraños, muy raros y que se podían serializar porque aparece la cabeza con 2 cuernos, ¿no? Esa parte de la cuestión del asesino serial, que también no solo se dan los robots, sino también se dan los humanos, es original de Urasawa. En Astro Boy no está. Esa parte también tiene que ver mucho con la búsqueda que está haciendo Urasawa sobre la cuestión detectivesca y hacia dónde quiere apuntar, digamos, ¿no? Porque, bueno, el protagonista de esto es un veterano de guerra, detective, es un robot que labura para la Europol y que se encarga de ir uno por uno avisando, uno por uno reconstruyendo todas las pistas o viendo qué está pasando en realidad. Y bueno, tampoco quiero spoilear mucho, ¿no? Pero digo, va por ese lado, ¿no? La búsqueda de ir descifrando toda esta cuestión va por ese lado. Y otra cosa muy interesante, un agregado increíble que tiene que ver con lo que hace Urasawa, es el trasfondo de cada uno de los robots, ¿no? Cada uno de los robots o cada uno de los personajes que aparece le pone un trasfondo muy profundo, ¿no? Un trasfondo que le da cierta humanidad o que cada uno de los robots están buscando como un significado en la vida o que de alguna u otra manera se preguntan casi filosóficamente al respecto de la guerra o al respecto de cómo viven ellos en sociedad. Como que hay una búsqueda mucho más profunda en ese sentido. Que bueno, Astro Boy, yo hace poco me reví los 2 episodios de la saga y nada, los robots son bastante simples. Norte 2, por ejemplo, que para mí en Pluto una historia que me parece sumamente atractiva, sumamente interesante, tal vez la que más me gusta de todas. En el manga clásico Norte es un mayordomo común y corriente, incluso tiene pinta de recontra mayordomo en el manga y en el anime clásico. Acá como que tiene como otra forma, o ya desde el principio, ¿no? Hay que hablar también de que hay una recaracterización de los personajes. Si bien vos podés decir, mira, Atom es bastante similar a Astro Boy, solamente que con la pluma o la mano de Urasawa mucho más realista o qué sé yo, hay una recaracterización de los personajes. También juega un poquito de irse de lo que era el robot clásico en esa época y hacerlo un poquito más o como para empatizar un poquito más con cada uno de los personajes, digo, ¿no? Entonces me parece que la cuestión detectivesca es sumamente importante, sumamente interesante como la trae a colación Urasawa. Por algo lo vuelvo a tomar a Monster o un poco
de temas anteriores, para decirlo muy rápidamente, cada capítulo de Monster empieza desde la perspectiva de un personaje nuevo, de un personaje que no estaba, y después se une con la historia. Una narrativa masterclass, diría, lo que tiene que ver con cómo se cuenta una historia de manga. Yo creo que acá, si bien no cada capítulo, pero cada historia o cada historia de los personajes o trasfondo, creo que tiene algo muy interesante en el sentido de cómo está pensada y cómo está dicha. Y por lo menos en el manga, yo creo que no hay una sola viñeta que esté mal dibujada, ¿no? Yo creo que cada una de las viñetas y cada uno de los simbolismos que hay en el manga de Pluto es impecable. Parece que cada una de las viñetas dice algo muy potente dentro de lo que es el lenguaje visual. Y que nada, Pluto, digamos, es del 2003 al 2009 y son solo 65 capítulos. Son solo 8 tomos, para decirlo de alguna manera. Y en esos 8 tomos se expande mucho, porque también vos decís, bueno, son 8 tomos, pero está hablando de 2 episodios nomás de anime. Pero todos los agregados que hace Urasawa en este caso son impecables. Yo cuando terminé de leer, en su época, en su tiempo, quería seguir leyendo más. Quería que adapte las demás cosas, los demás arcos. Me parece que le pone un plus a lo que nosotros conocíamos como Astro Boy, muy interesante. Acá no solo retoma y reimagina Astro Boy, sino que agrega muchos otros condimentos, muchas cosas nuevas e interesantes, como lo detectivesco, lo de cambiar el protagonismo, todo lo que quiere transmitir. Bueno, como que hay una búsqueda muy interesante de lo que quiere decir el mensaje, digamos, ¿no? Pero bueno, a mí me parece una de las obras increíbles de Urasawa. No es mi favorita, pero es increíble. Y en el manga me parece muy buena. Está en el anime, tal vez lo hablemos en otro momento. Si bien es literal, una adaptación literal, hay algunas cositas que se pierden con la animación, el lenguaje visual o qué sé yo, o el lenguaje del manga al anime son cosas distintas, el CGI es distinto, el agregado musical me parece sumamente interesante lo que se hizo con el anime, pero tiene sus cositas, ¿no? Tiene sus diferencias, que a uno le gustará más o menos, ¿no? Yo por ahora me quedo con la historia del manga y obviamente me parece sumamente recomendable. Me parece tal vez que puede ser muy pesado en un sentido de meterte en la historia filosófica de cada uno de los personajes o los robots así de golpe, ¿no? Como que de golpe, bueno, a ver, fumate la historia de este que es Mont Blanc, que es un robot de montaña y que se empieza a hablar con los pajaritos y después te desarrolla toda la historia de la guerra que hay detrás. Hay cosas que parecen bastante gratuitas, pero yo creo que dentro de lo que es la cuestión narrativa tiene su sentido y me parece que está muy bien desarrollado. Obviamente ya con la adaptación de Netflix millones de gente lo está viendo, lo está compartiendo, tiene una recepción muy buena, a mucha gente le gustó y aparentemente va a seguir teniendo éxito, pero bueno, tal vez tenga sus cositas, ¿no? Yo no digo que no. Así que nada, lo recontra recomiendo. Bueno, lo que es la recomendación menos por el lado del manga, yo sí que lo empecé a ver, obviamente no había leído nada, ni sabía todo esto de trasfondo, y lo estuve viendo lo que es el anime. Que nada, después veremos si hacemos una reseña más profunda, pero sí quiero dejar como unos comentarios a ver qué surge con esto, y también para ver si mi opinión cambia una vez que lo termine de ver todo, ¿no? Suponiendo que llegó. Porque nada, algo que se nota es el tiempo que toma cada episodio. Y un poco así, resonando en lo que decía Gonzalo, de que quizás hay ciertas partes donde parece que, uy, ahora te tenés que fumar esta parte. Claro. Que eso es verdad en muchas historias. No es por pegarle un particular palazo a esto, pero no sé, depende mucho de qué tanto resonás con cada cosa. Justo Mont Blanc, por ejemplo, me interesó mucho la historia de ese personaje. Y mientras que se sintió un poco la hora,
no me parece necesario que duren cada episodio 1 hora, pero bueno. Se sintió un poco eso. La historia de Mont Blanc estaba bastante interesante y también iba mucho de la mano de cómo te lo contaban, de lo mucho que tenía que ver con la historia principal. Está involucrado el detective, vas aprendiendo un montón de cosas. No es solo Mont Blanc. También me pareció muy interesante. Nada, es un micro spoiler, pero es todo cosas que te cuentan. Mont Blanc casi ni aparece vivo, porque, bueno, toda esta trama de que es el fulano que los va matando a todos, medio que empieza con la muerte de Mont Blanc. Así que, por eso le digo micro spoiler, como que pasa al toque. Pero te enterás de este personaje junto con, por todo lo que te cuentan que hizo, las reacciones de muchas personas. Y mientras que sí hay un montón de, recuerdo llamarlo racismo hacia los robots, también ves un montón de humanos principalmente que están llorando la muerte de Mont Blanc. Es como que es un momento donde te dice, mirá, sí, tendrán racismo, pero tampoco son exactamente marginados. Entonces te está contando mucho de ese mundo junto con un personaje dentro de todo interesante, a pesar de que parezca simple. Pero después eso es porque resonó conmigo esa historia. Justo la de Norte 2 no me resonó demasiado. Bueno, específicamente la parte del robot sí me interesaba. Pero sentí que pasaron 3 horas hablando del viejito con el que está y no me podía importar menos. O sea, me importaba un poquito, pero no lo suficiente como para que pases como media hora hablándome del viejo. Cuando me querés hablar un poco del mundo, no sentí que le agregaba mucho al mundo. O sea, ese viejo era simplemente de nuestro planeta Tierra y gente vieja existe con plata en la Tierra, así que ya sé cómo son. Entiendo lo que querían contar y cómo le va cambiando a la perspectiva con respecto a Norte 2 y todo eso, pero se sintió estirado para que el episodio dure 1 hora. Y no sé, no hacía falta. Y también sentí que me cambiaron de canal, porque además de todo, se sentía muy descolgado. Y de pronto llega la trama y los arrasa a los dos y seguimos con otra cosa. Y voy a admitir que no son tan así las historias de los otros robots hasta ahora. Justo es muy particular esta, pero sí tenés momentos donde es muy recortable mucho de lo que te están contando. Hay muchos planos silenciosos donde un buen tijeretazo le venía bien. Quizás no me entró muy bien el saborcito de la historia, pero en parte es eso, no hacía falta que duren 1 hora. Y seguramente en esto me quede firme hasta cuando termine la serie, pero veremos. Por otro lado, hay unas cositas medio raras por ahora de cómo vienen estableciendo partecitas del misterio. Realmente el misterio me parece que está muy copado y quiero ver dónde va, ¿no? A veces es verdad que otros factores que quizás me parecen levemente negativos me influyen en opiniones sobre cómo va trabajando el misterio, pero en general está muy copado y quiero saber más. Más de no solo lo que está pasando con el personaje titular, sino también con el protagonista y un poco con Atom, que se vuelve medio un coprotagonista, y ver qué pueden ir desdoblando de qué garcha está pasando ahí. Medio que se ve venir qué está pasando, pero no por eso lo hace menos interesante. Ahora, hay ciertos, lo que parecen saltos de lógica de parte de varias personas. Esto ya sea verdad o no, me parece medio raro cómo lo plantean. De situaciones, claro, esto solo lo puede haber hecho un robot, porque no hay forma de que lo haya hecho una persona. Y yo estoy sentado ahí pensando en 20 formas en que lo podría haber hecho una persona, porque es medio raro lo que plantean. A ver, lo plantean así porque se supone que la historia tiene que seguir así. Es como que cuando un personaje te dice eso, es más común que tengan razón en lo que están diciendo, pero es medio raro que no lo establecen demasiado. Veo a dónde van por el lado de este asesinato no lo podría haber hecho una persona, pero quizás tampoco lo hizo un robot. No sé, es como que veremos dónde van, porque eso claramente va a ser la revelación más revelación de todas las revelaciones. Pero hay un momento puntual donde este personaje sí que tiene razón, que no lo podría haber hecho una persona, bueno, me imagino, donde ven una herida o algo hecho verga, es donde ven y dicen, esto solo puede haber sido por un misilazo, que solo puede ser de este calibre, que solo puede haber disparado un robot. Y ese robot es uno solo, y es ese, lo señala. Y son personas que tampoco es que son los primos del robot. Son personas medio random que tampoco hicieron o no me mostraron a mí como televidente, hicieron un análisis súper profundo de lo que están haciendo. No hicieron un estudio de balística, es algo que está hecho pija y dijeron misilazo y los únicos que pueden manejar misiles son robots.
existen las bazucas. No sé, es como que hay formas para una persona en las cuales puede disparar un misilazo. Casualmente el personaje ese termina comprando un lanzamisiles. Obviamente no del mismo calibre, pero es como que el salto de lógica de eso, si no fuese una trama de detectives casualmente, quizás no me hiciese tanto ruido. Como, a ver, te invento, no tiene que ser, pero si fuese una comedia donde se supone que me tengo que tomar para la chacota, o si hubiesen restos mágicos que saben que fue fulano, no sé. Pero por el tipo de cosas que me están mostrando, lo que es el misterio principal definitivamente está mucho mejor armado en mi opinión, pero este side mystery, por así decirlo, era medio raro. Donde es como, no sé qué me querés estar contando acá, por ahí soy yo y tiene más sentido de lo que parece. Pero es como que a veces están hilando ciertos hilos con eso y pasan otros momentos donde personajes dicen esto definitivamente podría haber sido un robot y yo me imagino que también podría haber sido una persona con bolsas de plástico en los pies. O sea, no es tan complicado hacer de cuenta que no estuviste ahí, especialmente a los ojos humanos. No voy a justificar nada porque sí hay momentos, o sea, pequeños detalles que vos decís, acá es medio raro, pero en el manga, por lo menos yo, algunas cosas las pasé por alto porque me interesaba seguir avanzando, ¿viste? Uno podría justificarlo, no sé si justificarlo, pero uno podría encontrar el por qué sucede esto, que tiene que ver con que toda la búsqueda del misterio o todo lo que tiene que ver con lo detectivesco, el género detectivesco puesto acá, es como muy pensado entre Urasawa y Tezuka Production, digamos, ¿no? Es como muy original, digamos, de poner una historia de asesinatos de robot con un asesino serial y hacerlo de determinada manera, siendo que dentro de la historia de Astro Boy ya existía redes o formas de, para decirlo de algún modo, rastrear. O sea, en el manga o en la historia de Astro Boy común, digamos, cuando aparecía un enemigo ya sabían quién era, lo iban y lo buscaban, así era como muy veloz, muy rápido, muy dinámico toda la historia y estaba muy exenta de misterios y secretos, era como muy en la cara las historias clásicas de ese estilo de shonen, digamos, ¿no? Ahora, al convertirlo todo eso en un seinen y buscarle todas unas secuencias detectivescas y secuencias muy tiradas a lo que Urasawa ya hace en Monster, capaz que hay cositas que se le pasan por alto y que, bueno, dentro de una lógica, así como la que vos decís, Freddy, pueden haber detalles que vos decís, no es tan así, digamos, ¿no? Es como que dame la imagen satelital de esto y listo, a la verga. Pero claro, es medio raro por eso, porque, a ver, no tengo un problema con que realmente haya sido fulano el que pegó el tiro, por decirte así. Pero hay otras formas de mostrarlo. O sea, puede haber sido una cámara de seguridad. Y si al final no era fulano, era alguien que se parecía a fulano. O lo hackearon. O aún así le estaban metiendo el personaje. Pero sigue siendo una historia de detective. Complicado, pero adaptable, donde vos estás decidiendo qué me pones como verosímil, la razón por la que pasa. Pero hasta quieren señalar la culpa del robot en otro contexto, disparar el misil, tipo, podría haber hecho algo. Pero queda excesivamente raro porque claramente para poder disparar el misil tuvo que pedir autorización. Entonces si pasa algo fue culpa de la persona que lo autorizó, como sería el caso, como pasa con los policías, de verdad, que piden autorización para hacer armas de gran calibre. Entonces hay ciertas cosas como forzadas para ciertos lados que al ser una historia de detectives no parecen tan pensadas. Pero eso es más que nada cuando no es sobre la trama principal. La principal está por ahora bastante mejor y es como que pega donde va. Y eso está muy bien. Y definitivamente, volviendo a mi punto anterior, serían cosas mucho más pasables si durasen un poco menos los episodios. Porque obviamente no te quedás un buen rato mirando cómo el tipo compra el misil cuando estás leyendo el manga. Lo lees y pasas la página y decís, me pareció un poco raro, pero es un pensamiento que te pasa. En episodios tan largos como que estás ahí marinando el tema y saboreándolo cada episodio. Y que cuando está bueno, está buenísimo, como dije con el de Mont Blanc, es como, tenés tiempo para saborear lo que les va pasando. Pero cuando tenés preguntas, tenés tiempo para seguírtelas preguntando y reformularlas 20 veces, porque dura una hora. Y terminando al menos con las cosas que, yo qué sé, lo bueno estaba bueno, entonces que creo que más que nada lo señalaste vos y opino que sigue estando bueno. Pero las últimas cosas que me hicieron ruido, y que tuve este tiempo para que me sigan haciendo ruido,
era cómo terminan formulando el concepto del mundo. Al menos por ahora. No vi ni la mitad de la serie, seamos honestos. Pero son cosas que ya está bastante establecido de cómo funciona este mundo y la lógica que tienen con los robots, que tengo que, no sé, levantar los brazos y quedarme, me parece medio raro. Es como el segmento de me parece medio raro, para tirar el latillo, porque eran varias cosas. No se me ocurre cuál termina siendo lo más importante entre las boludeces que no van a absolutamente nada, es cuando hacen de cuenta que comen. Entiendo que va, lo explican. Hacen de cuenta que comen para un poco con las costumbres humanas y sentirse más cercano a eso, y también para que otras personas no se sientan tan incómodos con ellos. Pero, por un lado, especialmente cuando están en una escena en un café, pareciera que es una excusa para ponerlos en el café, en vez de una construcción del mundo. Y no sé, para eso se podrían enchufar como cuando enchufas una laptop para cargarse y tienen un motivo para estar en el café. Están también haciendo su versión de tomarse un café, porque hemos visto que los robots también necesitan cargar baterías y tomar energía y esas cosas. O sea, pueden tener su versión de eso. Entonces, es medio raro, pero cuando es por afuera, bueno, vaya y pase. Ya cuando están compartiendo una cena entre ellos, son todos robots y se están morfando una ensalada real, que está ahí. La fueron a comprar al súper, la cortaron toda y la hicieron. Y eso se supone que estoy acá para tomarlo en serio. No es como cuando, y que me genera preguntas también, estoy viendo Bob Esponja y van a la playa. Se me llena el culo de preguntas, pero es Bob Esponja, no le voy a hacer las preguntas ahí. Pero a Pluto es como que me da el espacio como para decir, se supone que me lo tengo que tomar en serio. Y lo único que puedo pensar es, si hay un montón de robots teniendo su vida y todos están comprando comida al pedo, la cantidad de desperdicio que está generando este planeta, no te puedo explicar. Es como, no puedo evitar pensarlo para ese lado, porque todo bien que quieras hacer de cuenta que estás comiendo, pero no compres comida si no la necesitas. Es como que está bien, los ricos lo hacen, pero son un montón de robots generando desperdicio al reverendo pedo. Pareciera que al final lo único que querían hacer era tener la escena donde estaban cenando, en vez de un momento del mundo donde están, que podrían estar ahí, punto. Es más, me dieron a entender que en un momento se estaban poniendo medio en pedo. Y no sé cómo hacían, porque o era alcohol especial para robots, que no lo establecieron, o estaban haciendo de cuenta muy fuerte que estaban tomando alcohol. Eso me pareció muy raro. Yo creo que acá, primero la cuestión de que tiran el desperdicio, yo también me lo pregunté igual, en los primeros momentos no te dicen, nada, después esto lo reutilizamos o qué pasa con la comida que no se utiliza realmente, no te lo dicen. Eso ya queda ahí en un limbo. Pero digamos, yo creo que lo que voy a decir no justifica nada, no quiero decir que, claro, Urasawa no lo comprendés, digamos, ¿no? Porque hay gente que lo hace, ¿no? Pero yo creo que lo que está poniendo en juego ahí Urasawa es la cuestión de la humanización del robot, ¿no? El robot que se siente humano, porque en algunos momentos te dice, mira, hay uno en las primeras partes que te dice, no, yo no decido imitar a los humanos, ¿no? Como que hay robots que se sienten más con la necesidad de la imitación hacia el humano, que eso es otro tema sumamente interesante, que tiene que ver con el robot perdiendo su identidad y queriendo convertirse en un humano, digamos, ¿no? Y también otra cosa que aborda mucho Kurosawa, que tiene también que ver con, tal vez, Philip K. Dick, digamos, ¿no? La cuestión de si los robots duermen, si sueñan, si los robots tienen un alma, tienen algo adentro, o podrían llegar a tenerlo. Yo creo que lo que está tratando de hacer ahí Urasawa es jugar con eso. Es decir, mira, estos robots son los más fuertes del mundo, tienen las cosas más destacadas del mundo, e intentan ser humanos y lo hacen de esta manera. Tal vez no es la mejor manera, ¿no?, de mostrártelo, tal vez no es la mejor manera de humanizarlo, tal vez hay mejores, o no. Pero a mí me parece, o yo sentí, que ahí en ese intertexto, o en lo que está tratando de contar de manera narrativa, tiene que ver con eso, con la humanización de esa máquina de matar o esa inteligencia artificial
que intenta imitar cada momento del humano, ¿no? Cada parte. Que incluso Atom en un momento dice, no, bueno, voy al baño porque también estoy imitando una costumbre de ir al baño como los humanos, no sé qué, no sé cuánto. Que ya con él, en la parte de la comida, en ese restaurante yo vaya y pase. Me había sonado raro, pero se la había dejado pasar. Pero ya cuando Atom dice, bueno, voy al baño, y es como un argumento creíble, que el otro se la toma, yo dije, bueno, pará. Después obviamente va al baño por otros motivos, digamos, ¿no? Pero digo, hay muchas cuestiones de la humanidad del robot que resuenan un poquito, que te dicen, oh, acá medio raro esta parte. Pero yo creo que había una búsqueda distinta. Tal vez en su época, 2003, por ahí, en esa época, teníamos una concepción distinta o no, capaz que no, pero capaz que eran detalles que se dejaban pasar más o menos, o no sé. Pero hoy en día sí suenan, o vos lo ves y son algunos detalles medios que no te lo explica, no te dice, che, no, mirá que después la comida esta se la damos a, no sé, la gente pobre, que ponele que haya, o se reutiliza para otros robots. Todo eso no está, uno lo tiene que ir construyendo. Pero sin embargo me parece que la idea de la humanización del robot tiene que ver con esa cuestión. Ahora, está bien hecho o mal hecho, y yo creo que si le buscas el pero, le vas a encontrar ahí, en ese sentido. Sí, puede ser, solo que hay una diferencia dentro de la misma serie abismal entre, y eso que no me entretuvo tanto, pero entre la presentación de la humanización de Norte 2 y Claro. cómo funciona su historia, como cuando están casualmente en esa escena cenando con el campeón ese. Porque una cosa es humanizar un robot, otra cosa es simplemente mostrar un humano. No solo en las acciones, sino también en lo visual. Son simplemente gente. Entiendo el punto de también mostrarlos a todos como, digamos, gente común, pero también te lleva a preguntarte por qué mierda los diseñaron así. O sea, ellos, entiendo, y no sé si te lo van a explicar después, no eligieron cómo se ven, los hicieron así. Entonces se da un montón de interrogantes de ¿para qué se ven así? Inclusive por ahí se ven así ahora porque esa es su forma humana y después tienen su modo guerra. Lo que te lleva a preguntarte entonces cuando volvés a pensar en la historia de Norte 2, si no tenía ganas de que lo traten como máquina de guerra, ¿por qué no se consigue un cuerpo como todos los demás? Porque si es algo que podés hacer, o sea, solo porque me muestras esa historia primero no quiere decir que no me la voy a acordar, por mucho que dure. Entonces es como un mundo que mientras más lo pienso, y es una historia seria, me está pidiendo que lo piense, menos sentido me va haciendo. Y terminando en la escena acá con el campeón, y el último detalle, y que se expande con varios personajes, es... No entiendo muy bien para qué hacen niños robots. O sea, el punto de los mismos... Está bien que la historia tiene su punto y no hace falta que me expliques absolutamente todo. Pero al mismo tiempo hay un montón de historias que tienen su historia y también te van contando un poquito del mundo, de cómo funciona, y no es que no hace falta un guía turístico, pero querían una escena muy familiar, el tipo con su familia y una cena, y es dentro de todo una escena corta, no pasa nada, es como pará, pero decime algo de todo esto, porque se supone que son diferentes, porque si son tan iguales, entonces después con toda la trama de racismo, qué sé yo, me cago en la diferencia entre un robot y una persona, porque si eso es lo que quiere ser el punto de la historia, bueno, puede ser, pero es como que hay diferencias. Porque inclusive en situaciones de racismo, qué sé yo, y de discriminación, obviamente está mal discriminar y obvio, eso es como la parte obvia, pero se genera porque hay diferencias entre las personas. Eso no nos hace a uno mejor o peor que el otro, pero discriminamos porque vemos las diferencias. Si un robot es lo mismo que una persona y hace lo mismo, entonces, ¿por qué los discriminan si es lo mismo y se ve igual? Es como que creo que se pierde un poco el mensaje cuando llegan a esas cosas y cuando no te explican otras. Es como que el tipo dice que entró en el programa de robots para poder tener niños o adoptar, no me acuerdo cómo lo dice, y dijo que gastó un montón de guita, entonces que se armó un montón de nenes. Y eso, una pregunta obviamente llega a la otra, y la idea es que tenés un montón de nenes para siempre, son robots, se van a quedar así. O después maduran de alguna manera y les cambias el cuerpo. Entiendo que no, porque te las pasas diciendo que los robots se acuerdan de todo tal cual.
entonces nacen como están, o eso tengo entendido. A ver, cuando me sorprendió un poco ver, perdón, ¿no? los otros niños robots, porque asumí que por eso era especial Atom. Pero no, parece que hay un montón que los hacen a mansalva, como en Inteligencia Artificial de Steven Spielberg. Terminando, antes de que sé que tenés un punto, culmina todo esto en que después me entero que la hermanita, que también es un montón de cosas, ¿no? De Astro, y aparentemente Astro también, tiene que ir a la escuela. Explícame por qué tienen que ir a la escuela. Y lo dejo ahí. Sí, es que para mí, bueno, es que tiene que ver con eso. Tiene que ver con la búsqueda de... Por eso te iba a decir, ¿no? Cuando dijiste los nenes robot, que bueno, que Astro Boy, digamos, para decirlo de una manera así suelta, digamos, Astro Boy era un Pinocho, digamos, ¿no? Un Pinocho cibernético. Claro, porque la historia de origen, ¿no? El padre tiene un niño, que el niño tiene un accidente y el padre estaba en esta cuestión haciendo robot y dice, bueno, voy a hacer a mi hijo, lo voy a hacer de vuelta, lo voy a traer a la vida, y lo hace de una determinada manera que al final no termina siendo el niño que él quería revivir, digamos, que quería hacer cyborg. Termina teniendo su identidad propia y termina convirtiéndose en una especie de robot niño, pero al mismo tiempo una inteligencia superlativa, digamos, una inteligencia que trasciende todas las cosas. Y en la historia de Astro Boy eso se juega continuamente, la idea de el Atom, que está bien, no hay una búsqueda muy psicológica en Astro Boy clásico shonen, no hay una búsqueda de decir quiero ser un niño de verdad, digamos, ¿no? Pero se ve que siempre en su momento Astro Boy, para mantenerse en relación con la humanidad, siempre buscaba ir a la escuela, buscaba que se lo vea como un niño, que el científico que después lo adopta, ¿no? Que lo vea como el padre, como que siempre hay una tensión entre lo robótico y el poder o lo que puede trascender, la inteligencia o qué sé yo, que tiene Astro con la imagen humana que quiere dar o que quiere experimentar, por decirlo de alguna manera. Tal vez tengas razón de que, bueno, eso traspasado a un seinen en el que vos te ponen en juego todas esas preguntas. Hay un montón de otras preguntas también a nivel social que se ponen en juego ahí, y que no hay una respuesta. Hay algunas cosas que quedan abiertas, inconclusas, y que no hay una respuesta en ese sentido de la sociedad. Entonces como que quedan muchas cosas abiertas y que quedan muchas cosas a decir, acá me parece que hubiera estado mejor que no referenciarlo tanto con el humano, no referenciarlo tanto si estamos hablando de robots con capacidades superiores y qué sé yo, al traerlo un poco a tierra o al traerlo un poco más a lo humano, hace ruido. Y sí, hace ruido en todos lados. Pero yo creo que ahí está jugando eso porque está tratando de hacer vínculo con lo que es Astro Boy, la historia de origen, y con lo nuevo que agrega Urasawa, que tiene que ver con el seinen y el universo más pensado y más, no sé si más pensado sería la palabra, pero más que busca una coherencia seria o una coherencia con relación con cosas de lo social y lo real, digamos. Entonces ahí capaz que esa transformación del shonen al seinen queda muy pataleando. Sin embargo, esos son peros que vos les podés encontrar de cosas no dichas, pero que no hacen a la historia en sí, digamos, ¿no? Para mí la historia en sí, o hasta dónde llega la parte detectivesca, hasta dónde te van contando, me parece muy, muy buena, muy de una calidad narrativa increíble. Obviamente que tiene sus detalles. Por eso te digo, no, para mí Pluto no es la mejor obra de Urasawa. Me parece que hubieron tal vez, yo ya no quiero decir intereses detrás, porque no, pero digo, hubieron cositas jugando detrás que hicieron que Urasawa haga esta historia, para mí. Y también yo creo que de haber sido
primero una experiencia interesante para el autor, porque también, eso no lo dije, pero Urasawa tiene 2 premios Tezuka en su haber, el primero por Monster y el segundo por Pluto. Por eso decía yo, Monster es como una historia muy similar a Black Jack, que era de Osamu Tezuka, y Pluto es como la reimaginación de la última saga de Astro Boy, la animación, digo, ¿no? Entonces también se lleva otro premio Tezuka. Hay cositas ahí que yo digo no están del todo pulidas, pero dentro de la historia macro son de una calidad increíble. Así que bueno, yo igual lo recontra recomiendo, y todo lo que uno le pueda achacar ya son cositas y detalles que van quedando flojas o que van quedando al pasar, y que casi todas las historias las tienen, digamos, ¿no? Pero esto, al tratarse de algo detectivesco o de algo que tenés que estar consciente mucho de lo social y de todo lo que está pasando, tal vez te lo hace notar un poco más. Más ahora que ya estamos mediando casi contemporáneos a lo que es una inteligencia artificial, un montón de cuestiones, no a los robots obviamente todavía, de este estilo digo, ¿no? Pero como que vamos teniendo más en claro un montón de otras cosas, y que en este contexto funciona diferente esta historia, creo yo. Se resignifica de otra manera. Pero yo creo que tiene su mérito que se haya animado por fin esta historia de Urasawa, y espero que se sigan animando todas las que faltan, como Billy Bat o como 20th Century Boy, que también es otra muy de las más grosas que tiene Urasawa. Así que nada, recomendado, y sí tiene sus cositas a nivel sociológico. Claro, a ver, en mi opinión, y resumiendo, el tema es muy simple para mí. Como duran tanto los episodios, tenés demasiado tiempo para pensar sobre esas cosas. El misterio sigue estando copado, pero, y eso es algo que creo que voy a seguir opinando de esto, no deberían durar 1 hora, porque no hay un material para 1 hora. O sea, es como que lo hay, pero funciona como manga. Y ahí ya tenés que empezar con un par de tijeretazos de tiempo que pasás con cada cosa, y ahí no pensás tanto todas esas cosas y vas un poco más fluido a lo que es la trama. Su problema principal es lo primero que dije. Lo que para mí realmente es un problema es que duran demasiado. Pero bueno, y con eso me quedo. Bien, pero eso ya cierra un poco lo que estuvimos viendo, los primeros análisis extenso dentro de todo quedó. Pero bueno, con buena carne sobre lo que estuvimos viendo de Pluto. A ver, si hay mucho para decir es porque sigue siendo muy interesante, y veremos después, ya cuando lo terminemos los dos, hablando un poco más sobre el caso. Y eso seguramente solo tendría sentido haciéndolo con spoilers. Pero bueno, creo yo. Veremos cuando lo hagamos. Lo que sí, Gonza, quedaba una cosilla en el tintero. Creo que también en la índole quizás detectivesca, quizás de misterio, de otros animes. Algo que Ron Kamonohashi. Sí, Ron Kamonohashi es un manga anime ahora, en esta temporada, de Akira Amano. Akira Amano es una autora, mangaka, muy conocida en la Shonen Jump por ser la autora de Katekyo Hitman Reborn, y también por hacer, aparte de otras cosas, diseños de personajes como los que se vieron en Psycho Pass. Y bueno, Ron Kamonohashi es una historia detective, porque también se lo llama Kamonohashi Ron no Kindan Suiri, que quiere decir el detective loco o algo por el estilo, ¿no? Como un detective pero que tiene una psicopatía rara. El manga es una historia que comenzó en 2020 y que hasta hoy se sigue desarrollando, y son historias detectivescas de por lo menos, no sé, las primeras son bastante extensas, como de 60 páginas, pero después ya van teniendo una cantidad de páginas, ponele entre 20 y 30 páginas. Bueno. Y nada, en un primer momento no plantea mucho distinto a lo que es una historia detectivesca, porque te plantea la típica parejita estereotípica de detectives que se acoplan entre ellos, ¿no? Que se complementan entre ellos, como puede ser la ya conocidísima parejita Sherlock Holmes y Watson, ¿no? La idea de
un detective que se la sabe toda, pero tiene cuestiones que no puede solventar solo, como, no sé, entender a las personas o ser sociable, o bueno, algunas cuestiones que no son propias de una mente prodigiosa. Ponele, en Sherlock Holmes como que se las salva Watson, o también cuestiones de medicina o qué sé yo, bueno, tirando por ese lado. Bueno, en este caso también la historia comienza con un detective sumamente prodigioso que te las resuelve todas, pero que tiene una cuestión rara que hace que lo despidan al chabón. En este universo, por decirlo de alguna manera, hay una escuela muy prestigiosa de detectives, y que los detectives egresan y se convierten en detectives así contra conocidos, famosos, bueno, una onda así. Y a este detective era muy, muy prodigioso, pero no lo acreditan como detective, ¿no? Que es este mismo Ron. Ron como que pierde la posibilidad de convertirse en detective dentro de esta escuela totalmente prestigiosa. Y la historia comienza con que aparece en una jefatura de policía un pibe rubio que es medio atolondrado y que es el pibe de ahí de la oficina, y que intenta resolver casos, pero siempre le dan casos re pedorros al chaboncito. Es medio, no quiero decir inútil, pero como que hay ciertas cosas que no maneja, entonces como que le cuesta resolver los crímenes. Entonces uno de los chabones le dice, de los superiores de él, le dice: mira, andate hasta acá a la vuelta y visitar de mi parte a Ron Kamonohashi. Y está un tipo medio ermitaño viviendo dentro de su departamento, medio hikikomori, ¿no? Esas personas que se encierran en un lugar y no quieren salir, con todo el departamento donde está viviendo acolchonado, ¿no? Como si fuera un loco. Todo acolchonado, los pisos y las paredes acolchonadas y no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, llega este chaboncito atolondrado y le dice: mirá, te necesito porque estoy resolviendo un crimen, estoy resolviendo esto y lo otro. Y el chabón le dice: no, yo no quiero saber nada de crímenes. No quiero saber nada de crímenes porque si me entero de alguna cuestión así media de criminológica o medio que tiene que ver con resolver un puzzle o resolver algo, me vuelvo loco y no puedo parar hasta que lo resuelvo. Y bueno, de una manera u otra, entre un montón de situaciones, al final Ron termina cooperando, para decirlo de algún modo, y resolviendo uno de los primeros crímenes que el chabón también tiene, porque acá también, digamos, dentro de lo que tiene que ver con lo policial, dentro de lo que tiene que ver con lo detectivesco, hay ciertos procedimientos o ciertos métodos que a veces se ponen de manifiesto que usan los detectives, ¿no? Y en este caso Ron tiene algunas maneras de resolver situaciones que no son convencionales y que están muy mal vistas, digamos, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, ir a donde está el cadáver y ponerse a hablar con el cadáver, o sea, tirarse en el piso, ponerse a hablar y tal vez intervenir dentro de lo que sería la escena del crimen y llevarse, robar, sustraer pertenencias de los casos para ir armando él por su lado el caso, digamos, ¿no? Medio por ese lado, una especie de Conan que se metía, como era medio pibito, digamos, se metía y iba llevándose cosas para ir armando su hipótesis y sus pruebas, digamos, ¿no? Ron en ese caso tiene esa cuestión y medio que la gente lo mira medio mal y le dice: mira, flaco, no te metas o qué sé yo, y el chabón, bueno, a base de deducciones empieza a ir armando la secuencia. Pero ahora sí vamos a entrar en el por qué está prohibido que Ron se meta en las cuestiones detectivescas, que es que cuando resuelve el crimen, cuando ya resuelve y dice: mira, fue este, van y lo encuentran al chabón que fue, al victimario, se le activa a Ron, que es un chabón, un morocho, pero que los ojos a veces los tiene tapados con el pelo, porque tiene el pelo así medio revuelto. Cuando se lo encuentra y lo enfrenta a la persona que era el causante de los asesinatos,
empieza a tirarle un discurso, obviamente con toda la razón del mundo, y que tiene que ver con ese también tópico de poner sobre la mesa todas las evidencias para acorralar al culpable, sacándole toda forma de excusa que puede llegar a meter el culpable, pero se le prenden los ojos de una manera rara y hace como una técnica de ojos estilo Sharingan de Naruto que lo convence al culpable de suicidarse. Y eso en todos los casos que siempre tuvo Ron. Su inconveniente del por qué no le dan el título de detective y por qué está prohibido que él haga cosas detectives, porque todos los culpables de sus casos terminan perdiendo la vida de manera misteriosa cuando no hay nadie que esté mirando la escena y no hay forma de resolver ese crimen. Entonces, porque si no hay culpable o si todo se maneja de una forma así como muy radical y el culpable se suicida, como que hay formas legales que se pierden, digamos, ¿no? Entonces ahí es donde aparece este personaje, esta pareja de detective que lo va a ayudar a Ron a, cuando Ron le diga al supuesto criminal o al culpable suicídate, este compañero va y salva al culpable de la muerte o de alguna especie de suicidio que se iba a concretar, digamos, ¿no? Entonces ahí es donde la parejita de detective tiene sentido. Obviamente yo estoy hablando únicamente de los primeros casos, que al mismo tiempo son casos recontra simples, porque al chabón ya, como dije en un primer momento, le dan casos simples. O sea, el primero bueno, es algo medio complicado. Pero el segundo, por ejemplo, es un caso de falta plata en una alcancía. En un cerdito de alcancía, en una hucha, falta plata y lo mandan a ellos a resolver ese misterio, ¿no? Entonces, pero ese misterio, cuando aparece Ron, se empieza a complejizar, el misterio se empieza a complejizar y desemboca en un asesino serial de la zona que, bueno, un montón de cosas, ¿no? Es como que parten desde un caso simple y resuelven un asesinato serial. Sí, te iba a decir, si el culpable que encuentra a Ron era que, no sé, se había robado un chupetín, ¿lo mata también? Sí, bueno, hay cosas que en ese sentido funcionan de manera media paranormal, por decirlo de algún modo, porque si Ron lo considera culpable, sí, no es que Ron quiera matarlos a los asesinos, sino que una especie de justicia, para decirlo de algún modo, porque no, como en Detective Conan, que no, la cuestión del protagonista no se va a resolver en un primer momento, no se sabe el por qué Ron tiene ese poder, raro, ¿no? Pero es como que algo se apodera de él, por eso también Ron no sabe a ciencia cierta el por qué él no lo dejan ser detective. Él sabe que se vuelve en una euforia, en una locura, que pierde el conocimiento de sí y después él vuelve a tomar conciencia de decir qué pasó, una vez que el culpable ya está muerto, digamos, ¿no? Entonces por eso es que necesita la ayuda del otro. Pero sí, cuando Ron considera, o ese espíritu raro que tiene dentro, considera que alguien es culpable de algo, los hace suicidar, digamos. El tema es que, claro, muchas veces esos casos nimios que se le presentan a ellos desencadenan o desembocan en casos mucho más grandilocuentes o mucho más zarpados, como casos de asesinos seriales, casos así de delincuencia. Eso es lo que a mí me parece que también, ya no digo innovar, porque hoy en día hay millones y millones de series, de mangas y animes que tratan sobre cuestiones de asesinos seriales y qué sé yo, qué sé cuánto. Pero me parece que tiene una forma particular de tratar los casos, no tanto en un sentido del poder, porque la cuestión del poder es medio anecdótica, pero la cuestión de cómo se presentan los casos y cómo los va resolviendo, me parece que por un lado tiene lo que en su momento supo tener Detective Conan, pero lo refresca con casos muy contemporáneos a lo nuestro. Entonces me parece que es una forma de traer ciertos tópicos de lo detectivesco nuevamente y hacerlo
un poquito mejor, bueno, no sé si mejor, pero actualizarlo de cierta manera. Ya hicimos en este podcast una columna de Detective Conan hablando desde el primer episodio hasta el 400 más o menos, y sacando ciertas características y ciertas cosas que siempre en Detective Conan faltaban, casos que no tengan que ver con venganzas, que no tengan que ver con cuestiones familiares o de amistades, o que no tengan que ver con algo muy de la venganza particular, ¿no? Como que la cuestión del delito por el delito mismo, y la cuestión del asesino serial en un sentido del asesino de la maldad humana, digamos, en Detective Conan como que no están muy presentes, porque en Detective Conan se ve ese culpable como alguien que se está tratando de hacer justicia por mano propia, tomando venganza de algo que ya le había pasado, más injusto todavía, ¿no? Es como la justicia del invisibilizado, digamos, para decirlo de alguna manera. Acá no, acá existen asesinos y existen delincuentes y cosas así que se resuelven de distinta manera. Obviamente uno después puede ver por sí mismo o juzgar de manera moral si le parece bien o no tal o cual cosa, ¿no? Eso también lo pone sobre la mesa. Y me parece que lo hace por lo menos de manera interesante. No sé si de la mejor manera tampoco. Acá también siempre hay que tener un dejo de, bueno, a ver qué hace, cómo lo dice, hay que ver también. Pero me parece que es bastante interesante. Y nada, y ahora está la animación. O sea, ahora esta temporada está el anime, que también es una adaptación muy fiel, está hecho de una manera muy, muy interesante a nivel de animación, digamos, ¿no? Está muy bien hecho. Así que nada, lo recomiendo. En su momento a mí no me había gustado mucho la historia. Los personajes me parecen muy del estilo de Akira Amano, que son todos carilindos, lungos, así como muy, no tirando al yojo, pero tirando al yosei, ponele. Pero en este caso es recontra por ese lado. Por eso tuve mis reparos al ver este manga. Pero con el tiempo y en el pasar de los episodios y capítulos, es una historia bastante interesante. Bueno, genial, recomendadísimo. Bueno, no solo eso, sino también las diferentes cosas que estuvimos viendo del ámbito de lo detectivesco. Nos quedó honestamente medio colgado Shingeki, ahora que lo pienso en retrospectiva, pero eran novedades que había que comentar. Así que aquí vamos terminando el episodio con bastante carne para el asador, así pueden ir viendo estas recomendaciones, gente, de lo que quieran ir viendo, muchas cosas ya saliendo. Y nada, si nos quieren encontrar más que nada por Twitter, ¿cómo nos encuentran, Gonzalo? Así es, seguimos en Twitter o la plataforma X, yo todavía igual le seguimos diciendo Twitter por ahora, como @mateadas. Ahí ponen @mateadas, estamos al toque. Y después en las plataformas, por supuesto, en Spotify y YouTube, estamos como Crónicas Mateadas, que nada, pueden pasarse a dejar sus likes y sus estrellitas en Spotify. Muchas gracias. Perfecto, gente, y nos vamos viendo la semana que viene con más programoides y posiblemente más novedades de diferentes cosas de juegos y de anime. Hasta la próxima.